Buenas a todos. Esta presentación la he denominado el vacío estructural del sujeto y su manejo en la mediana edad. Aquí expondré sobre en qué consiste el vacío estructural del sujeto cuando empieza a formar parte de una cultura, o sea, antes de su nacimiento, en el momento en que está en embarazo de la madre. También hablaré de algunas consecuencias de este vacío en la emocionalidad y de cómo los adultos de mediana edad pueden tener formas constructivas y formas deconstructivas de enfrentar este vacío. Desde el momento en que el ser humano se estableció en comunidades con el objetivo de la protección ante los ataques de otras especies mejor dotadas biológicamente, más rápidas, más poderosas, etc. Estoy hablando de la prehistoria. Estas comunidades requirieron para su desarrollo la creación e implementación de normatividades que coartaran las libertades individuales para beneficiar al colectivo. Tal como ocurre en la sociedad macro, la familia como sociedad micro también necesita tener normatividades para su crecimiento, leyes que, lo mismo que en la sociedad, procuran que los sujetos tengan las capacidades para posponer la realización de sus deseos hasta que el colectivo lo permita, o transformar este deseo hacia actividades productivas y que no generen daño al colectivo. Desde esta concepción, el individuo para ser parte de la familia y de la sociedad de una forma funcional necesita renunciar a ciertos placeres o satisfacciones de carácter plenamente personal. Al realizar esto, el ser humano siente que él no forma una unidad con el mundo, puesto que no puede hacer todo lo que desea, razón por la cual se siente en falta o dicho de otra manera como ser faltante. Además de renunciamiento a diversos placeres como la relación fusional con la madre o la agresividad sin límites, este vacío también se encuentra delimitada por una arista consistente en la necesidad del sujeto por conocer que existe más allá. Desconocimiento que es un agravio contra su narcisismo, el cual fue perdido por primera vez cuando la madre prefirió a su pareja sobre su hijo. Algunos autores con orientación psicoanalítica explican este deseo del niño por conocer, porque existe un cuestionamiento sobre qué realizan sus padres en la habitación sin dejarse ver de su hijo. Los vacíos que tiene el ser humano producen sensaciones y sentimientos de falta y de incompletud, tal como les dije anteriormente, los cuales ocasionan bastante malestar al sistema de pensamiento. Estos vacíos son estructurales, puesto que se crean en el camino que el bebé se inscribe en la relación con sus padres dentro de una cultura y un lenguaje. Este camino se forma desde la concepción del pequeño, que el pequeño desde que la mamá está en embarazo. Sin embargo, no siempre ha existido la falta. En efecto, durante los 8 o 9 primeros meses de edad, incluyendo los del embarazo, el bebé se ha sentido completo, puesto que tiene un vínculo totalitario con el mundo. Antes del primer año de existencia, el mundo del bebé es su madre, con quien tiene una relación fusional que le permite sobrevivir
a expensas de otro, la figura materna, mientras que el propio bebé deja de ser tan inmaduro a nivel neurológico y a nivel de desarrollo de sus sentidos. Tras el primer año del infante, un tercero irrumpe la relación fusional entre madre e hijo. Tercero, que generalmente es el padre biológico, pero puede ser el abuelo, el tío, el novio o incluso el amigo de la madre, quien comienza a mostrarle el mundo bajo otra perspectiva. Un punto de vista acerca que él tiene su propia individualidad, que él es alguien diferente a su madre, algo que difiere de las peculiaridades o características de otras personas o cosas. El hecho que el niño reconozca la distinción significa que su actuar se debe acomodar a unas normas sociales que debe interiorizar, comprendiendo que es una persona faltante, que se debe separar paulatinamente de su madre para involucrarse con otras personas u otros conocimientos. Este proceso de percibirse como un ser que debe cumplir mandatos sociales, por lo cual tiene que posponer la satisfacción de sus deseos, lo mismo que el proceso por sentirse alguien único y diferente de los demás, es un camino que puede durar hasta los 7 u 8 años de edad. Camino que en caso de darse de manera afectiva, provocará que el individuo interiorice que es un ser en falta, por lo cual las actividades de su diario vivir o sus elecciones de vida no estarán ligadas a conseguir la completud, puesto que esta es imposible, sino que estarán asociadas en lograr la satisfacción de sus actos, acorde con los lineamientos culturales, utilizando esa falta para el mejoramiento en sus rendimientos o en sus vínculos afectivos. Las personas que no son capaces de interiorizar que están en falta realizan comportamientos para llenar ese vacío y volver a la relación funcional que alguna vez tuvieron o anhelaron tener con su madre. Muchas de estas conductas pueden ser transgrediendo la ley, por ejemplo, realizando un robo, un asesinato. Otros sujetos cometen actos delictivos con mucha frecuencia, dejándose agarrar por la policía para ser enviados a un centro carcelario, sitio donde se sienten socorridos y contenidos emocionalmente. Esto de manera paradójica, pero sucede. Las personas que no aceptan la falta pueden tener inconvenientes para las separaciones, problemas para tolerar las frustraciones, cumplimiento de normatividades, conductas egocéntricas y algunos otros comportamientos que denotan dificultad para la simbolización. La poca capacidad emocional del sujeto para aceptar que es un ser faltante es una situación que puede darse por una educación laxa y con pocas limitaciones, algo que no permitió la formación de habilidades emocionales para aceptar y enfrentar que no es una totalidad con el mundo, por lo cual necesita aprender a posponer su deseo o transformarlo hacia fines socialmente aceptados. En las próximas 3 diapositivas hablaré de 3 comportamientos disfuncionales que realizan los adultos de mediana edad, con el objetivo de intentar borrar de manera poco sana el vacío estructural del sujeto. Mientras que en la diapositiva 7 hablaré de 2 acciones sanas, salubres, que el sujeto puede usar para manejar su vacío estructural.
En la mediana edad, la persona siente que sus vacíos estructurales pueden desaparecer en el vínculo con un Dios imaginario, estableciendo con este Dios una relación fusional o parecida a esta, en el cual ese ser superior se concibe como parte de sí mismo. Dios está dentro de mí. Al mismo tiempo que se define como aquel que permite que los deseos se cumplan, lo mismo que aquel que da normatividad, protección, tranquilidad, y produce muchas otras emociones placenteras o vivencias que son catalogadas como bonitas, como hermosas. La necesidad de creer en un Dios y desarrollar la relación simbiótica con Él cobra mayor significado a partir de los 40 años, puesto que en esta edad se producen diversas crisis asociadas con la mismicidad. Existen emociones displacenteras tales como enojo, tristeza, rabia, por las acciones proyectadas o soñadas que no se pudieron ejecutar. Y el individuo concibe la muerte de forma cercana debido al fallecimiento, las enfermedades terminales o degenerativas de sus propios padres y también a sus propios cambios físicos que denotan el comienzo de la senectud. El adulto de mediana edad no acepta sus incompletudes, especialmente las actuales, como algo natural del sujeto social, pretendiendo llenar ese vacío. De esta forma, pueden neutralizar los malestares emocionales que tiene. Con la creencia de un Dios y con la agrupación a determinado grupo religioso para su adoración, la implementación de rituales, dar agradecimiento, hacer peticiones, etc. Acciones que está ejecutando hacia alguien externo, Dios, puesto que no admite que aquello que impulsa a mejorar en las relaciones consigo mismo y con los demás mediante el cumplimiento de normas de convivencia, son conceptos interiorizados de acuerdo a sus vínculos afectivos dados en la primera infancia. Adicional a esto, dichas acciones estimulan la idea que su Dios puede acabar con la intranquilidad producto del no saber, especialmente después de la muerte, sin tomar en cuenta que ese estado de perturbación es el que impulsa al ser humano en la búsqueda de respuestas por sí mismo, mediante procesos introspectivos o terapéuticos, o búsqueda de respuestas mediante acuerdos intersubjetivos con otras personas. De esta forma, el adulto de mediana edad, que ante su vacío estructural, explicado por las crisis de los 40 y por su interacción con la muerte real, decide acudir por primera vez o incrementar su ligación con Dios y con la religión, encuentra en estas creencias una falsa completud que le impide desarrollarse más a nivel cognitivo, emocional, relacional y adaptativo por sí mismo, dándole ese poder a una entidad externa, como les dije anteriormente, que igualmente es una entidad interna. Los comportamientos religiosos se convierten en rituales obsesivos que el ser humano ejecuta para deshacerse de sus deseos reprimidos que van contra la integridad física y emocional de los otros.
lo mismo que para deshacerse de sus emociones displacenteras, odio, inseguridad, ignorancia o indefensión, y para permitirse ilusionar cosas o encomendar la buena fortuna de obtener proyectos a futuro. De esta forma, la religión se convierte en una alternativa para disminuir el malestar de vivir en sociedad y para reducir el malestar del no saber. Algunos de estos comportamientos son la realización de ceremonias religiosas en iglesias o en lugares adecuados para este fin, la lectura de la palabra de Dios y la acción de orar. Estas conductas se pueden dar de manera solitaria o en encuentros religiosos llamados misas, que tienen innumerables significados para los creyentes, quienes las significan como oportunidades para lograr una comunicación con su Dios y mostrarle que es fundamental en la vida. Sin embargo, esta comunicación con el Dios es algo imaginario, puesto que la persona se está conectando con la parte de su ser significada como ejemplar. De esta forma, el concepto de Dios es el ideal del ser, aquello a lo cual todos queremos llegar, pero es imposible por la perfección. Ideal del ser que se estableció antes de los 8 años de vida, antes de los 8 primeros años de vida, gracias a una sana relación entre padre, madre e hijo, y gracias a una sana relación entre los dos padres. Ideal que el ser humano siente la necesidad de exteriorizarlo con un Dios, con el propósito de no encarar sus propios deseos, miedos, angustias, odios, cuestionamientos, inseguridades, sino dejarlos en manos de alguien externo, un Dios, que le ayuda a calmar esos estados displacenteros o por lo menos mitigarlos. Sin embargo, como les dije ahora, ese Dios externo también se convierte en un Dios interno. Las personas que necesitan creer en Dios en todos los aspectos concernientes a Él, estoy hablando de la palabra, historia, milagros, entre otras, necesitan un guía, alguien imaginario en quien puedan sostenerse emocionalmente, tanto en los momentos positivos como en los negativos, y alguien en quien pueda tomar su palabra como verdad absoluta. Estos individuos no cerraron de manera funcional el círculo afectivo con sus padres y pretenden repetirlo con el concepto del Dios, quien le ofrecerá soporte afectivo, pero al mismo tiempo exigirá el cumplimiento de una normatividad, con la promesa de una vida eterna y maravillosa después de la muerte. Dicha promesa se convertirá en realidad solo si el ser humano domina sus instintos y es capaz de tener una convivencia armónica tanto con la sociedad como consigo mismo. Exigencia que no ha sido implementada por el Dios, puesto que éste no existe, sino por el ideal supremo del individuo, ideal que se puede observar en los valores morales de la sociedad o en la normatividad interiorizada dentro del individuo, en caso que él haya tenido un vínculo afectivo sano con su entorno familiar. Desde este punto de vista, los dioses que la cultura ha creado tienen la función de fortalecer una moral social y ser la figura continente que los sujetos pueden acceder en caso de cualquier crisis. Dios social que está instaurado desde la perfección, o sea, desde la línea a la cual el hombre nunca va a poder llegar debido a sus características animales, pero que necesita tener presente para dirigir su manera de actuar y pensar.
Al crear los dioses sociales mediante los diferentes tótem, recordemos que el tótem es un animal que cogió el significado de figura sagrada o, o un fenómeno de la naturaleza, como lluvia, como el agua. Estos tótem después se personificaron dando origen a las religiones actuales. La sociedad está dando una moralidad única con estas religiones, con estos dioses, protegiéndose de esta forma de las consecuencias negativas originadas por las posibles distintas relaciones disfuncionales dentro del núcleo familiar y llenando el vacío concerniente a no saber qué es correcto o incorrecto. Vacío que es ficticio, puesto que el ser humano, desde el punto de vista biológico y social, tiene muchos mecanismos que permiten vivir en comunidad. El segundo comportamiento disfuncional que los seres humanos tienen para llenar el vacío estructural es el vínculo de pareja demasiado cercano. Vínculo de pareja que se origina con el enamoramiento. El enamoramiento es la primera etapa del amor de pareja, tiempo en que los dos miembros están absortos por la presencia de la otra persona o con solo el pensamiento alrededor de ella. Lapso en que la variable tiempo es un espejismo, puesto que los instantes sin el objeto amado se vuelven eternos, mientras que los momentos en que están juntos se pasan de forma muy acelerada. El enamoramiento asemeja a una situación en que los dos miembros se quieren fusionar entre ellos sin separación, tal como ocurrió en el vínculo afectivo del hijo con su madre durante el primer año. Vínculo totalitario y dependiente el uno del otro sin distanciamiento. El camino sano del vínculo de pareja es que cada uno de sus miembros se independiza paulatinamente de esa relación demasiado cercana con el otro, hasta que ésta se convierte en funcional. Los dos se nutren, aman y confían entre ellos, hasta tal punto que no necesitan un pensamiento o interacción tan continua con el otro como para interferir en su individualidad, respetando y estimulando que cada cual tenga su propio espacio. Sin embargo, algunas personas de la pareja o algunos colectivos en su totalidad se quedan fijados en la necesidad de la relación fusional, no desarrollando sus vínculos amorosos hacia la armonía de un sentimiento saludable, lo cual puede estar ligado con formas infantiles de interacción como celos intensificados, poca tolerancia a la frustración ante la no presencia o tensión del otro, desequilibrio emocional con la ausencia, etc. En el momento en que un miembro de la pareja o los dos se comportan con su pareja como si hubieran quedado fijados del enlace fusional con su madre, después de la etapa del enamoramiento, la relación se transforma en algo tóxico, puesto que tanta dependencia emocional destruye en vez de construir. La toxicidad se define como lo dañado y que tiene capacidad para hacerlo con el otro. El hecho que un individuo se haya quedado fijado a esa relación fusional madre-hijo, dada en los primeros meses de vida, puede significar que buscan sus interacciones futuras, especialmente las de pareja, repetir la relación sin ninguna clase de distanciamiento. El deseo de repetición produce que la pareja se valore o se pretenda valorar con unas expectativas disfuncionales y desmedidas, o produce que este vínculo afectivo se encuentre cargado en un nivel tan alto de miedo por lo que puede pasar. De esta forma,
el sujeto que se sostiene o tiene la necesidad de tener un vínculo afectivo de pareja de características tóxicas ligadas al poco espacio que existe entre los dos miembros, ejecuta esta acción para repetir el lazo afectivo con su primer objeto de amor o su fantasía alrededor de ese vínculo afectivo. Lazo afectivo que en un momento determinado fue funcional, pero se convirtió en algo nocivo al quedarse fijado en él y querer repetirlo en sus relaciones futuras. Permanecer fijado al vínculo funcional con su madre, por lo cual se quiere repetir, ocurre en relaciones cuyos miembros también han tenido inconvenientes con el tema en la interiorización de la norma social, de tal manera que esa necesidad por estar pegada a la otra persona no se encuentra debilitada por un deber ser y tampoco por el convencimiento afectivo que esa manera de conducta puede perjudicar tanto su integridad como la del otro. Las parejas o los individuos con dinámicas de pareja asociadas con este tipo de toxicidad se caracterizan por diversos comportamientos como señalar constantemente los errores del otro o la relación junto a la necesidad de seguir juntos por esa razón. Recuerdo constante de todas las experiencias que han vivido los dos y lo que extrañarían en caso de una ruptura. Utilización del chantaje emocional. Si no haces esto o si no te quedas este tiempo conmigo, estaré tan afectado que puedo hacer algo sin pensar. Manipulación y deseos de control constante, celos acentuados, pérdida de privacidad, exigencia constante de retribuciones por favores, planificación constante de la vida del otro, etc. Una forma de evitar sumergirse en un vínculo de este tipo, o sea, el tóxico, es antes de decidir formar una pareja, tener claridad sobre sí mismo y sobre lo que desea para posteriormente poder analizar al otro en sus rasgos manifiestos y latentes y prever con esos dos análisis, el propio y el del otro, cómo podría ser el lazo afectivo entre los dos. Análisis de la otra persona que se ejecutará cuando el enamoramiento haya pasado, antes de pensar en la posibilidad de una convivencia. En caso que se encuentre dentro de un vínculo afectivo tóxico de esta naturaleza, con necesidad por la relación sin distanciamiento físico o emocional, es necesario acudir a un proceso psicológico individual y de pareja, el cual permite descubrir cuáles son las ganancias de esos comportamientos y permite conocer su historia, asimilarla emocionalmente y crear planes de mejoramiento para sus actos disfuncionales. La tercera conducta disfuncional que quiero hablarles hoy para llenar el vacío estructural es la intensificación de los trastornos somatoformes en los adultos de mediana edad. Los trastornos somatoformes son aquellos asociados a síntomas físicos, por los cuales no existe una causa médica evidente. En este tipo de disfuncionalidades, los individuos sostienen una preocupación excesiva por la apariencia o el funcionamiento corporal. Los adultos de mediana edad no asumen sus malestares emocionales producto de su vacío estructural, tramitando esto por medio de lo corporal. Esto denota que existen ganancias, además de la no necesidad de realizar procesos afectivos para disminuir esa inconformidad, ganancias asociadas a la obtención de la atención por parte de las demás personas. Atención que en algunas ocasiones es tan intensa, pareciéndose a la relación funcional experimentada en los primeros años. De tal manera
que devolviéndose a estos primeros años, el individuo borra el vacío estructural. Estas son personas que constantemente se están quejando por enfermedades o personas que tienen una dolencia, pero están intensificando su sintomatología o quejarse por el dolor que tienen. Después de estas tres formas que les expliqué, voy a hablar de dos maneras funcionales, sanas de afrontar el vacío estructural en la Edad Media. Los procesos introspectivos en los cuales se realiza una autorreflexión, la cual es diferente a la autorrumiación. Esta autorreflexión tiene como principales objetivos la observación positiva y negativa de la vivencia y de los estados afectivos involucrados en ella, lo cual permitirá retroalimentar su autoconcepto, aceptar su parte dominante y sumisa, y aceptar la posibilidad de la muerte, razón suficiente para ser más cuidadosos en cuestiones referentes a su propia salud. El sujeto en que predomina la autorreflexión en sus procesos introspectivos acepta que la etapa que se encuentra viviendo, o sea, la mediana edad, se caracteriza por la presencia de ganancias y pérdidas, posibilidades que son reales pero que intentará disminuir en cuanto a sus aspectos negativos mediante el desarrollo de comportamientos proactivos, empáticos, éticos, asertivos, metódicos, planeados, etc. Aceptando que la mediana edad tiene tanto pérdidas como ganancias. Una de las pérdidas se encuentra asociada al deterioro en su parte corporal, lo cual se puede compensar con las relaciones amorosas armoniosas tanto consigo mismo, estimulando el aprendizaje, rutina, constantes ejercicios, etc., como con las demás personas. Mediante la incentivación del trabajo en equipo, la socialización, el compartir conocimientos y vivencias, etc. La autorreflexión también permite concebir las crisis presentes como una oportunidad para la creación o el desarrollo de una marca personal que satisfaga las necesidades propias y también genere utilidad para los demás, especialmente en el direccionamiento para el fortalecimiento del talento de otros y la reducción de sus debilidades. Esta autorreflexión se da a través de procesos introspectivos, preferiblemente con un otro terapéutico, cuyos principales objetivos propósitos son la observación positiva y negativa de la vivencia y de los estados afectivos involucrados en ella, permitiendo así retroalimentar su autoconcepto, como les dije anteriormente, aceptar su parte dominante y sumisa y evaluar la muerte dentro del rango de posibilidades reales, razón suficiente para ser más cuidadosos en cuestiones referentes a su salud. En cuanto a las ganancias, estas se relacionan por la posibilidad del sujeto para integrar su lado masculino y su lado femenino. Lado femenino asociado a la aceptación de sentimientos y debilidades en la parte emocional, mientras el lado masculino se refiere al reconocimiento e identificación de fortalezas como la autodeterminación, la congruencia y la confianza. En muchas ocasiones, este reconocimiento y aceptación solo es posible después de una situación desestabilizadora, como un divorcio, una pérdida de empleo, una muerte de los padres, en el cual el sujeto decide afrontarla
proactivamente y no sumergiéndose en la imaginaria tranquilidad dada por la creencia en dioses o los fenómenos religiosos. La integración de lo masculino y de lo femenino facilita el desarrollo del sello personal, puesto que al permitir conocer ambos lados, que también se relaciona con lo consciente e inconsciente, sin las represiones de etapas pasadas, se desinhiben comportamientos, por lo cual se intensifica la productividad y existe la posibilidad de conseguir un vínculo más empático con los otros, el cual permitirá optimizar los logros. De este modo, el sujeto de la mediana edad puede construir su mismicidad ampliamente, al tener la capacidad para integrar varias posiciones contrarias, masculino y femenino, positivo y negativo, inconsciente y consciente, lo mismo que al significar como fundamental esa capacidad. La creación y el desarrollo de una marca personal sería el último peldaño del proceso de individuación o construcción de la mismicidad. Paso final que solamente se consigue con la integración de opuestos cuyo lado inconsciente se requiere manifestar a través de la relación discursiva con un otro. Señores, esto era todo lo que tenían para compartirles hoy. Antes de irme quisiera presentarles mi tarjeta de presentación. Mi nombre es Felipe Jaramillo, soy psicólogo clínico con formación en psicoanálisis y especialización en gestión humana de las organizaciones. Tengo mi consultorio en Cali, Colombia. Esta es la dirección, esta es mi cuenta de correo electrónico, este es mi celular con WhatsApp. ¿A qué me dedico? A consulta clínica individual, procesos terapéuticos a todo tipo de población, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos entre 25 y 40, adultos de mediana edad y adultos mayores. También hago consultas de pareja, de grupos. Tengo que decir que cada una de estos procesos, de estas consultas, es con herramientas metodológicas distintas y hago formación a empresas de competencia blanda. Tengo una página web, psicólogofelipejaramillo.com. En esa página están descritos mis servicios y tengo un espacio dedicado al blog, donde semanalmente publico 4 escritos de mi autoría sobre diferentes temas: niños, adolescentes, adultos de cualquier edad, parejas, formación de competencias en niños y adolescentes, análisis de diversos libros de carácter psicológico, disfuncionalidades emocionales, entre otras temáticas. Tengo 2 páginas corporativas, una en Facebook y otra en Instagram, donde estoy como psicólogo Felipe Jaramillo. Tengo una página en LinkedIn donde estoy como Felipe Jaramillo Soto. En mi canal de YouTube donde pongo estas presentaciones y tengo una página en Twitter. Estos 2 son mis libros escritos y publicados. Cómo entender el comportamiento de mi hijo trata de los principales sucesos que ocurren en la niñez, sus explicaciones y diversas recomendaciones a los padres de familia sobre inconvenientes que se puedan presentar con sus hijos. Y el segundo libro, Ser adolescente y adulto joven hoy, trata de los principales sucesos que ocurren en la adolescencia, de los 12 a los 18 años, y en la adultez joven de los 18 a los 25 años.
las explicaciones de estos sucesos desde un punto de vista neurobiológico, social y psicológico, y recomendaciones a los padres de familia sobre cómo solucionar problemas que se pueden presentar en estas etapas. Los dos libros se encuentran en formato físico y en formato virtual. En formato físico se encuentran en la página autoreseditores.com. Te metes a la página, compras el libro, pones tu dirección y a los 15 días hábiles te llega el ejemplar físico del libro. Y en la parte virtual, el libro se puede encontrar en la página de Amazon. Este soy yo. Muchas gracias.